caso, digamos. Sí, sí, pero bueno, han corrido muchas versiones. A mí me alegró que ella... Obviamente la Presidenta de la Nación, a pesar de todas las acciones a las cuales ha sido sometido durante todo este tiempo, de acusaciones infundadas, de acciones por parte de la justicia, no se va a exponer nuevamente a que con este dictamen del fiscal, este mismo fiscal u otro fiscal, la acuse a la Presidenta de usurpación de títulos, viniendo a las 12 a hacer entrega del mando. Déjeme terminar. Por lo tanto, ante este dictamen del fiscal, de que dice que el mandato termina a las 12 horas del día, a las 0 horas del día 10 o a las 24 horas del día 9, la Presidenta no puede concurrir 12 horas después a hacer entrega de un mandato presidencial cuando hay un fiscal que ha determinado de que ya su función ha concluido. Por lo tanto, esperen. Por lo tanto, para no ser sometida nuevamente a una acusación de este fiscal o cualquier otro, de que puede hacer usurpación de títulos, viniendo a las 12 en su calidad de presidenta, y además porque no es su intención de ninguna manera entorpecer, ni ridiculizar, ni menospreciar, ni menoscabar el acto institucional que significa la asunción del nuevo presidente. Además alertamos que con este dictamen de este fiscal, 12 horas los argentinos van a estar sin autoridad. No va a haber presidente en la Argentina con este dictamen de las 0 horas hasta las 12. Esto es de una gravedad institucional tremenda, gravísima. Déjeme terminar, entre esto y un golpe de Estado es muy poco la diferencia. A ver, lo que está pasando hoy en la Argentina en materia de traspaso de mando es un triple papelón. Es un triple papelón porque es un papelón de la intransigencia de Cristina Fernández de Kirchner, es un papelón del capricho de Mauricio Macri y es también un papelón de la manera en que se metió la justicia en un lugar donde nunca debería haberse metido. Lo vamos a ir analizando, pero también les voy a contar detalles exclusivos de la negociación y de por qué por tan poco no se pusieron de acuerdo, porque la negociación, la mesa de negociación que hubo hoy entre Guado de Pedro, Amado Boudou, Fernando de Andrés y Federico Pinedo fue una mesa de negociación civilizada como corresponde, una negociación política donde se fueron acercando diferencias y estaban muy cerca de arreglar, pero después les voy a contar por qué fracasó. ¿Por qué les digo que es un triple papelón? Porque efectivamente tal vez la presidenta podría haber hecho algún gesto de flexibilidad más hacia Mauricio Macri. Pero ya sabemos que Cristina es como es y siempre fue así y no ha sido precisamente la intransigencia en estos años una de sus virtudes y una de las cosas de las cuales más ha hecho gala. Lo extraño es que en verdad Mauricio Macri, que sí hizo campaña insistiendo en que venía a traer un estilo diferente, menos confrontativo, de mayor diálogo, de mayor negociación, de entrada se planta en una posición intransigente respecto de una mujer que ya es intransigente. Ahí está el doble papelón. Macri, mientras estaban negociando en el Congreso los representantes de Cambiemos y los representantes del gobierno para hacer un traspaso ordenado, y ahora les voy a dar el detalle porque tuve acceso al pliego completo de las cosas que estaban negociando y en las cuales se habían puesto de acuerdo. Por otra puerta, los representantes del PRO metían la medida cautelar que el fiscal electoral, Jorge Dilelo, que se ha convertido en 2 semanas en el mejor alumno, en el hombre que suscribe todo lo que Mauricio Macri quiere escuchar, porque es el que, habiendo hecho un dictamen pidiendo el procesamiento de Macri por las escuchas, esta semana pidió que no se lo procesara a Macri, no fuera juicio oral por las escuchas y quedó desprocesado en esa causa. En tiempo récord, Dilelo decidió que había peligro de que en esas horas, entre las 0 horas y el momento en el cual jurara Mauricio Macri, que es el momento en el cual, según la Constitución, asume el presidente, Cristina, acá tengo el dictamen de Dilelo, porque me tomé el trabajo de leerlo también, podía tomar alguna decisión que alterara las cosas, pero después el propio fiscal, más adelante, también lo tengo marcado, dice que la verdad, si Cristina llega a sacar algún decreto que va contra lo que piensa el presidente entrante, el propio presidente entrante lo puede derogar con un decreto número 1, con lo cual no se entiende. En verdad,
¿Qué es lo que pasó? Con la cautelar en la mano, el macrismo quería sentarse de otra manera a la mesa de negociación y obligar a que Cristina efectivamente accediera a entregar la banda y el bastón en Casa de Gobierno. ¿Qué es lo que subyace detrás de todo esto? ¿Cuál es el motivo de desconfianza de unos y otros? Los abucheos. Y ahí viene una de las partes de la negociación que yo les quiero detallar, que hubo un acuerdo para que los palcos de Congreso estuvieran, quienes los designaran, fueran las autoridades de Cambiemos, con lo cual también ahí se despejaba la posibilidad de que hubiera abucheos hacia Mauricio Macri. Esto por lo menos es lo que dicen los negociadores del Frente para la Victoria. Quedaba entonces la Casa de Gobierno. ¿Por qué Cristina no quiere ir a Casa de Gobierno? ¿Porque prevé los abucheos en Casa de Gobierno? No se sabe. Tal vez ahí está la cuestión de la intransigencia de Cristina. El desaguisado que provoca el fiscal Di Lello es tremendo porque le da la excusa ideal a Cristina, que insisto, no es precisamente una mujer que se caracterice por su flexibilidad negociadora, a decir, yo no voy a hacer usurpación de títulos, a las 0 horas me voy a mi casa y arréglense, porque si yo hago esto estoy haciendo usurpación de títulos, estoy siendo una presidente cuando ya me desautorizaron. Pero ¿quién es un fiscal para decir que un presidente elegido por el pueblo termina antes de tiempo? Es extraño. Todavía por suerte falta el dictamen de la jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, porque este lo dice un fiscal. Falta que se pronuncie la jueza. ¿Se pronunciará a tiempo la jueza Servini de Cubría? Lo tiene que hacer mañana, porque se supone que mañana a la medianoche termina el mandato de Cristina. Fíjense el nivel de locura en el que estamos para algo que es un trámite normal en cualquier democracia del mundo. Yo ahora les voy a contar, para que después ustedes, cualquiera de ustedes opine lo que les parezca, pero les voy a contar más o menos cómo fue el pliego de negociaciones que hubo hoy entre los dos representantes del Frente para la Victoria, los dos representantes de Cambiemos, y Federico Pideño es un hombre elogiado por Cristina Fernández de Kirchner en las propias asambleas legislativas, como un hombre moderado. Guado de Pedro es un hombre que el propio Cambiemos ha ponderado lo moderado que fue en las conversaciones del traspaso. Estaba el ala moderada. Y estaba en un salón aparte Sergio Berni, que era el que iba a garantizar el operativo de seguridad, fundamental para que no se cruzaran los simpatizantes de ambos bandos. Entonces, ¿en qué consistía y cómo estaba negociado casi hasta el final el traspaso? Primero, lo que iba a suceder es que iban a entrar al Congreso tempranito, iba a llegar Amadou Boudou y Gabriela Michetti. Entonces, Amadou Boudou iba a cederle el control de la Asamblea Legislativa, la presidencia de la Asamblea Legislativa, a Gabriela Michetti. Hasta ahí no estaban ni Cristina ni Macri en escena. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Llega Cristina Fernández de Kirchner, que entra por la explanada de la calle Callao. Si ustedes ubican el Congreso, es por donde está esa entrada imperial, ¿sí? Y baja y entra Cristina por Callao. ¿Por qué entra por Callao? Porque ahí iba a estar la gente de los movimientos sociales que apoyan a Cristina, la Cámpora, el Movimiento Evita, los militantes, los que quieran ir a despedir a Cristina, iban a estar sobre Callao. Segundo punto, hasta ahí había acuerdo. Para no cruzarse con Mauricio Macri y que no hubiera ni huevazo, ni chiflido, ni nada por el estilo, como si fuera un partido de fútbol, Macri iba a entrar por Avenida de Mayo. En ese momento la Asamblea iba a pedir un cuarto intermedio, ¿sí? Michetti, ya presidenta de la Asamblea Legislativa, iba a pedir un cuarto intermedio para que terminen de entrar ambos contingentes, tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri. Y en ese cuarto intermedio, una vez que todo estuviera de acuerdo, entraban Macri y Cristina juntos al recinto de la Asamblea para que no hubiera ni oportunidad de abucheo, ni de insulto, ni de aplauso, sino que entraran juntos y hubiera, se supone, un cerrado aplauso para ambos mandatarios. A partir de ahí, llegaba el momento de la jura, que es el momento que prescribe el artículo 93 de la Constitución Nacional. Macri tenía que jurar, por lo que le parezca, para ser, a partir de ese momento, dejar de ser presidente electo y ser presidente en ejercicio de los argentinos.
Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner iba a estar ahí, a su lado, presenciando la jura, que es lo que corresponde. A partir de ahí se bifurcan los caminos. Lo que ofrecía el kirchnerismo para no ir a la Casa de Gobierno es dejar en la misma mesa donde estaba la Biblia o la Constitución con la que fuera a jurar Mauricio Macri, dejar los atributos presidenciales, el famoso bastón de mando que tiene Payarol, si no sabe quién demonio dárselo, y la banda presidencial. Y lo que quería Mauricio Macri es que Cristina estuviera en Casa de Gobierno y le diera los atributos ahí. Pero ese es el detalle fundamental. Fíjense, tanto quilombo por eso, ¿sí? Por dónde le daban los atributos a Mauricio Macri. Lo que decía el kirchnerismo es, Macri tiene los atributos sobre la mesa, se los puede llevar por ceremonial y se los da quien sea en la Casa de Gobierno y Santas Pascuas. El macrismo no quería esto, no quería recibir los atributos presidenciales, ahí por eso se llegó al momento crucial de la negociación, no quería recibir los atributos presidenciales en el Congreso. Pero si esto se hubiera aceptado, o sea, si Macri se llevaba los atributos, o hacía lo que quería, o se los ponía ahí, o se los ponía Cristina, o se los llevaba para Casa de Gobierno, estaba contemplado que hubiera un operativo de seguridad para que no hubiera demasiado quilombo. ¿Por qué? Todas las invitaciones al Congreso, ¿sí? Todas las invitaciones al Congreso por una disposición que firmó Amado Vudú, o sea, como jefe de la Asamblea Legislativa, todas las invitaciones corrían por cuenta de Cambiemos, lo cual esto quitaba uno de los peores fantasmas, que es el fantasma del abucheo, que a Macri lo iban a abuchear, iban a bajar los silbidos, los botellazos, las puteadas desde los palcos dirigidas por los militantes de la Cámpora. Bueno, le dieron la garantía de que iba a poder invitar. Cambiemos, iba a poder manejar la totalidad de las invitaciones, con lo cual no iba a haber ese problema. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo resolver el cruce de los militantes? Ahí entró la idea de Sergio Berni de hacer dos aros de seguridad, dos anillos de seguridad. Macri, ya les habíamos dicho que iba a entrar por Avenida de Mayo, mientras Cristina llegaba por Callao. Los militantes del kirchnerismo iban a estar sobre Callao. Cuando Cristina salía, o sea, cuando Macri va a dar su discurso, o fuera a dar su discurso, si es que finalmente esto sucede, cuando Macri fuera a dar su discurso frente a la Asamblea Legislativa, Cristina se retiraba, salía por Callao, se iba con sus militantes por Callao hacia abajo, y los militantes del kirchnerismo desagotaban la plaza. Mientras tanto, Macri estaba haciendo su discurso. Una vez que los militantes se hubieran ido, se abría la valla y los militantes del PRO, que iban a esperar atrás de, ustedes si ubican Plaza Congreso, atrás de la estatua de Plaza Congreso, con un vallado separado por fuerzas de seguridad, accedían a la parte de Callao y luego iban a poder seguir a Mauricio Macri en el tradicional recorrido contramano por Avenida de Mayo, en el auto descapotable que Macri pidió para llegar a Casa de Gobierno y terminar su fiesta en paz. O sea que el operativo estaba bastante bien acordado para que no hubiera choques. Entonces fíjense el nivel de capricho y de papelón, y digo, de capricho de uno y otro bando, de Cristina y de Macri, y de papelón de la justicia que se mete en el camino de esto, cuando esto tendría que haber terminado en una negociación política. O sea, no todo se puede judicializar, no todo se puede judicializar. El fiscal Dilelo, por más fiscal electoral que sea, ha quedado a un paso de el papelón o el abuso de poder, porque va a dejar durante 12 horas sin gobierno a la Argentina, que obviamente no va a pasar nada, digamos, en esas 12 horas no es que Cristina iba a nombrar, iba a decir queda abolido el hambre, o cualquier otra cosa, porque cualquier cosa que firmara Cristina podía ser anulada por decreto en el momento siguiente, y si lo quiera se tiene todavía un día para hacerlo. Era de un capricho absoluto de todas las partes. Pero por eso yo me tomé el trabajo de conseguir el detalle de la negociación para que ustedes vean de qué pavada estamos discutiendo. El único punto por el cual no se ponen de acuerdo Cristina y Macri es el de los atributos presidenciales, la banda y el bastón, y si Macri no los quiere llevar de ahí, no se los quiere llevar a Casa de Gobierno, quería que se lo diera a Lorenzetti en Casa de Gobierno. Lo que quisieron hacer sobre la hora fue
mientras estaba la negociación, meter la cautelar y decir, ahora, entonces, negocien y vengan a la Casa de Gobierno. Y sin darse cuenta que la cautelar dejó abierta la posibilidad para este disparate, y es que durante 12 horas en la Argentina no haya presidente. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuándo cesa en el cargo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Cesa en el momento que asume, que jura el nuevo presidente. Ajá. A partir de lo cual, desde ese momento, es el presidente ya, Mauricio Macri, quien decide dónde debe ser la ceremonia de traspaso de mando. Exactamente. es un capricho porque lo que se debería hacer en este caso es mirar más allá de un interés personal o de una incomodidad personal como es la de tener que entregar el poder. Insisto, a ella no le gusta entregar el poder. Y entonces, más allá de este capricho, lo que se debe hacer es decirle al nuevo presidente, que es la nueva figura y que es el nuevo protagonista, decirle, bueno, a dónde o cómo quiere que se haga esto. La jura en el Congreso al mediodía es un acto que exige la Constitución que se haga. Y ese acto se hace ante el Congreso. juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Que Dios, la patria y Él me lo demanden. Ahora, fíjense cómo muchas veces en la historia argentina, y este es uno de esos momentos, los intereses y las preocupaciones de la clase política van por un carril y la vida real y las necesidades de los argentinos van por otro. En este mismo fin de semana, donde todo quedó colonizado por el bastón de mando a la banda presidencial, digo, detalle, pero el asado aumentó un 40%, el pan aumentó un 30% en lo que va del mes desde que se conocieron los resultados de las elecciones. En estas 2 semanas se ha vivido un proceso de demolición del salario real. Mientras tanto, se siguen discutiendo estas cosas. José Ángel Di Mauro es periodista y director de Semanario Parlamentario. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se vive esto por adentro del Congreso? Y la verdad que es un papelón, nunca se vio una situación así, pero a propósito de lo que decía John, me parece que lo plantea inicialmente el gobierno nacional. Él plantea esta situación desaguisado y bueno, se llega a este extremo, pero nosotros nos habíamos acostumbrado ya a que se hacían las entregas del poder en el Congreso de la Nación. Pero bueno, eso nace a partir de 2003, a partir de una idea de Eduardo Duhalde, de entregarle. Hasta entonces se hacía de la otra manera. O sea, me parece que es la intención, o sea, claramente... ¿Por qué fracasa la negociación? ¿Por qué fracasa la política en estos casos? ¿Por los caprichos personales? Me parece que cada uno quiso imponer su postura, nadie quiso ceder. Por eso te decía que inicialmente el gobierno plantea una situación intransigente. El gobierno entrante entiende que no puede entrar como al paso cediendo ante esa postura de la presidenta saliente. Lo cual tampoco habla bien de su capacidad de flexibilidad y negociación. ¿Cuánto dirían si cediera, si arrancara cediendo? Te acaba de ganar las elecciones. Está bien. Pero... ¿Qué anécdotas recordás de tensión en ese momento de traspaso presidencial en el Congreso? ¿O el clima no es de tensión ahí en los pasillos? No, habitualmente no es para nada tensión. Bueno, es chiflido, puteada, algún revoleo de algo, nada. No se puede dar porque uno piensa, bueno, los traspasos que se dieron en el gobierno, en el Congreso puntualmente son los de la era kirchnerista y tenemos la única situación tensionante fue la de la presencia de Julio Cobos en el traspaso de 2011, donde fue recordemos toda la negociación, cómo se hacía para ocultarlo a Cobos, claro, a que él no diera la banda presidencial. Que por eso, claro, la nena, ¿no? Claro, y entonces, bueno, justamente él arranca la sesión, que es lo que...
yo me pregunto, no me queda claro quién va a arrancar la sesión ahora. Amado Vudú, y después... O sea, va a arrancar Vudú. Arranca Vudú, asume el control de la Asamblea, a menos así estaba pensado. Claro, Gabriela por eso Michetti. digo, pero por esta historia de que si se va, si ya no está, hay mandato de ahora no se Cristina, sabe. tampoco hay mandato Ahora de no Vudú. se sabe. Entiendo Pero que sí. Voy a pero- sumar a la conversación telefónicamente al decano de los periodistas parlamentarios, Armando Vidal. Armando, Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué decís, querido? ¿Qué tal? Buenas noches. No, contame vos si has visto alguna vez esto. No, por supuesto que no. Es preocupante por la improvisación y por el riesgo que tiene en la apertura de un gobierno. Está muy bien las definiciones que hiciste en torno de los personajes y lo que concierne a Macri en especial, porque él está exhibiendo una faceta que es inapropiada para las circunstancias y que presume que la volverá a evidenciar en ejercicio del poder. Pero O sea, vos esto es desgastante, coincidís esto no en es esto propio que para un Macri político. tampoco, vos coincidís que Macri tampoco se mostró demasiado flexible. De Cristina no esperamos nada, pero Macri tampoco estuvo demasiado flexible. Claro, y es una contradicción en él, porque ha llegado con un estilo que lo premió con el voto de la gente. Lo cierto es que ahora, enojado y encaprichado, está perdiendo la oportunidad de quedar bien con el Congreso, que ese es el problema que va a tener el Congreso. Él debió, a mi criterio, aceptar lo que quería Cristina, porque Cristina implícitamente estaba aceptando que con ella terminaba la transición. Lo que hemos sido testigos de lo que pasó en el Congreso, tenemos bien grabadas aquellas impresiones inolvidables de cuando cualquier hombre, por ejemplo un periodista con saco y corbata, era atacado porque podía ser un político que entraba o salía del Congreso, rodeado de gente indignada. Los políticos tenían miedo, y el miedo es un factor absolutamente Vos que lo que me querés decir es que esto es un conmocionante. regreso al descrédito de la clase política en general. En aquel momento, por eso se hizo todo en el Congreso. Por Claro. eso se hicieron todo, no solamente porque la Asamblea Legislativa lo hacía y elegía presidentes uno tras otro, como si fueran horneadas debido a las emergencias que se estaban viviendo, hasta que finalmente, en el primer día del 2002, asume Duhalde y lleva adelante un proceso que finalmente también termina con la entrega de la banda y el bastón que va a O revolver sea, lo que cambia, a ver, si vamos a hacer una conversación así más redondita, lo que cambia entonces es a partir del 2002, que el Congreso se convierte en el lugar de transmisión real del poder. Absolutamente. Y eso continuaba hasta ahora. Sí, Te interrumpo, Armando, porque lo tengo acá también a José Ángel Di Mauro, por eso le preguntaba a él. Sí, perfecto. No, por favor, no cortes, ¿eh? Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Qué sí, querido? No, sí, claro, justamente en 2003, y bueno, recordemos que Duhalde era un presidente parlamentario, o sea, puesto por el Congreso de la Nación, que fue, hago un paréntesis con el gran homenaje del Congreso, de ese entonces salvó la democracia, realmente en el 2001. Hasta ahí sí hubo flexibilidad para negociar, ¿eh? Bueno, ahí sí, realmente, y bueno, y a partir de ahí se siguió haciendo la entrega de poder en el Congreso de la Nación, pero bueno, ahora estaba en su derecho el presidente entrante de pedir que fuera en la Casa de Gobierno. Armando, vos que sos el que más has visto en el Congreso, ¿has visto tensión en los traspasos de poder? No la tensión que sale en las cámaras de las transmisiones, ¿has visto malas caras, tensión, algún amago de una piña, algo así en un traspaso de No, poder? no, para nada. Por lo general se comportan los sectores presentes en la ceremonia, familiares, amigos y qué sé yo, con respeto. Y ¿Ha habido ahora, abucheos? en las circunstancias también hubiera sido así. ¿Ha habido abucheos a algún presidente entrante o saliente? No. No. Y ¿Pensaste que tampoco lo iba a haber podía pasar ahora. esto ahora? No va a haber eso, nada de eso. No va a haber nada de eso. No, es irracional que una ceremonia de esta naturaleza sea confundida con el debate de una ley. Para nada, es posible en el debate de la ley porque hay controversia, hay participaciones y las galerías están un poco para eso. Pero en una ceremonia de esta naturaleza, Macri hubiera sido recibido con aplausos. Claro. Es el presidente, además va a ser recibido de aplausos porque va a tener que ir al Congreso, va a tener que jurar. O sea que Va a vos tener que dar su descartabas la discurso y va a posibilidad, tener que ir a la Casa de Gobierno. vos conociendo el paño descartabas la posibilidad de que hubiera los famosos y temidos silbidos de la cámpora, digamos, de los palcos. Pero por favor,
Eso es un invento, han diabolizado la cámpora. Eso es una excusa. No hay nada de eso. Las invitaciones están en manos del macrismo y están muy bien manejadas. Y están, como vos planteabas, está bien conversado esto. Es de alta seriedad. Pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. En primer lugar, Macri. Y lo responsabilizo a él porque se está comportando como un gerente, como alguien que toca un timbre y da una orden. Y no es así. Armando, un político tiene que ser flexible. Y bueno, eso se trata de política. Quédate ahí, no me cortes, porque tengo acá también a Fabio Bacaglioni, es periodista especializado en tecnología. Y claro, hoy por hoy las redes sociales se han convertido en un ámbito de rebote y como una especie de prolongación de la esfera de la opinión pública. ¿De qué se está hablando más? ¿De traspaso o de la degradación del salario? De hecho, creo que más de la degradación del salario, porque la mente de la gente, o al menos lo que puedo percibir de las redes sociales estos días, estos 3, 4 días, es que está más pensando en organizar sus navidades, de las fiestas y de cómo va a llegar a fin de mes, que en el traspaso, en el bastón. Es decir, no tienen mucho conocimiento, ni mucha idea, ni mucho interés en esta riña que hay, que es absolutamente política. Que está, o sea, yo lo que vi también es un poco de saturación y mucho de burla. Vean esta parodia, esta parodia. Armando, no corte, por favor, si tenés una tele no te la pierdas. Vean esta parodia, autor anónimo, encontrada en las redes sociales. ¡No! ¡No, déjame! ¡Ya, por Dios! ¡Déjame! ¡Suéltame! 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 ¿Vos me decís que conocías al autor? Conozco al autor, sí, existe. ¿Existe? Me lo pasó apenas lo había publicado y le di un poco de empuje también. Claro, pero lo que está... Vemos la disociación de la cual yo les hablaba antes, ¿eh? El poder adquisitivo, el salario se está pulverizando. Cada cual le echará la culpa a quien le parezca. Si es a Cristina Saliente o a los anuncios de Macri que todavía no se concretaron. Hay opiniones para todos los gustos, pero lo cierto, muchachos, es que la inflación se ha desatado más de lo que venía. Mientras tanto, hay cierto hartazgo en las redes sociales de la discusión del traspaso de mando. Así es, el hartazgo habitualmente se transforma en una burla. La burla puede ser por texto o simplemente un hashtag, en Twitter en el caso de ese tipo de redes sociales, o tenés videos, o también tenés imágenes. La imagen funciona muy bien porque se puede reciclar bastante, se puede republicar mucho, se puede trasladar a otras redes sociales muy fácilmente. Puede picar en Facebook, puede salir a Instagram, puede estar en Twitter, en todas las redes, que es donde la gente... Lo que antes charlaba en un bar, lo que antes discutía con sus amigos, esa reunión de amigos, esa reunión en la mesa, se trasladó a las redes sociales. Y en las redes sociales uno hace las burlas y los chistes de un tema que ya lo hartó, que está podrido de eso. Y se está notando mucho. Con el tema del traspaso es terrible lo que está notando porque ya hay memes de cualquier índole, cualquier chiste. Enseguida lo vamos a ver, pero quiero preguntarle a Armando. Armando, este inicio, esta tensión en el Congreso, por más que sea entre el presidente entrante y la presidente saliente, a vos que tenés tanto olfato y conocimiento, ¿te hace esperar un Congreso trabado, difícil, y no el consenso prometido por Macri? Va a depender también de Macri. Macri tiene que ir el 10, tiene que dar su discurso, seguramente no va a hacer grandes anuncios, eso espero, me parece, lo va a reservar para cuando tenga el plan más o menos cerrado. ¿Cómo suelen ser los primeros discursos del presidente recién jurado? Bueno, depende. Hubo grandes discursos. Los mejores discursos que yo he escuchado transcurrieron el 25 de mayo. El 25 de mayo de 1973 fue el discurso de Cámpora. Y el 25 de mayo del 2003 el de Néstor Kirchner. Discursos medulares y leídos. Los peores discursos son los de Cristina, porque Cristina ha improvisado. Ha llegado y asombrado con su improvisación. Son discursos largos porque ahí hay una cuestión, de acuerdo a la negociación, que ahora veremos, me parece que todo esto estalló por los aires, pero lo que se especulaba es que Macri tuviera un discurso largo para que Cristina saliera, tuviera tiempo de vaciar la avenida Callao e irse con sus militantes por Callao al norte. ¿Son discursos largos en general? ¿Como si fuera un discurso de apertura de sesiones? Mirá, por ejemplo, cuando asumió Perón el 12 de octubre de 1973, no hubo ningún discurso. Juró y se fue a la Casa de Gobierno. Y era Perón que le gustaba hablar, Y era Perón que le gustaba hablar. Era Perón. Después volvió el 1 de mayo, porque entonces se inauguraban las sesiones 2 meses después, esto es como consecuencia de la reforma del 94,
el 1 de mayo de 1974 leyó su discurso, su gran discurso, cuando habló del modelo nacional y exaltó la importancia que tenía, que aquello que los había dividido era de menor importancia ahora, porque eran más las cosas que los unían a oficialistas y opositores. Es más, comenzó agradeciendo el aporte de la oposición, y en particular del radicalismo. Y ese fue el discurso de Perón de 1974, de ahí fue a la plaza y tuvo el incidente con los montoneros, que ya tenían previsto dejarlo solo al general, y este asunto, este conflicto, opacó la trascendencia que tuvo aquel discurso hecho ante la Asamblea Legislativa. En general, los medios nunca han recordado aquel discurso de Perón, que tuvo una importancia, una visión histórica muy, muy especial. Bueno, acá yo tengo un mapa donde, hasta donde yo sé, esto es un poco chiquito, a ver si lo puedo agrandar, un poquito, no, se me rehúsa, pero estaba la negociación para que no hubiera choque de militantes, era que los militantes del PRO iban a estar de la mitad de la plaza de los dos congresos hacia allá, ¿sí? Mientras que los militantes del kirchnerismo iban a estar acá, se iban con Cristina, no sé si para el sur o para el norte, yo supongo que era para el norte, y luego se abrían las vallas y avanzaban los militantes del PRO para que luego Macri saliera por la misma explanada que había salido Cristina e hiciera el famoso camino en contramano hasta llegar a la Plaza de Mayo, ¿sí? ¿Vos lo veías razonable esto, Armando? ¿Te parece que era una posibilidad viable o te parece que hubiera terminado en un choque de manifestaciones? Yo creo que el fin de un gobierno no es para festejar, es el fin de un gobierno. Y por lo tanto hay que prepararse para volver. Y eso va a depender de lo que haga a partir de su ascensión Mauricio Macri. Es muy probable que el peronismo vuelva a ser gobierno, mucho antes de lo que se pueda esperar si este gobierno arranca como está arrancando ahora, mal. Tiene que serenarse, asumir las responsabilidades, tener cautela y avanzar sin que se le crispe el Congreso. Tiene que manejar esa relación. Le voy a preguntar, Armando, te interrumpo un poco para preguntarle a José Ángel Di Mauro, ¿cómo pensás vos que va a ser la convivencia en el Congreso, en un Congreso dividido en tres, donde necesariamente va a haber que negociar y además con el macrismo sin mayoría en el Senado? Sí, yo creo que pasa todo por la negociación. El Congreso están muy equilibrados. Cambiemos y el Frente para la Victoria, son 90 cada uno más o menos tiene, un poco más el Frente para la Victoria como primera minoría. Pero no veo que la convivencia dentro del propio Frente para la Victoria se mantenga en el tiempo. Y esa es la alternativa que ve como para que pueda hacer avanzar las leyes, el Cambiemos. A mí me parece que de todas maneras yo no suscribo para nada la alternativa, la posibilidad de que el peronismo pueda llegar al gobierno. O sea, no es para nada una expresión de deseo de que espero que en todo caso esté en condiciones de llegar dentro de 4 años si las alternativas se dan y que cada uno pueda hacer. Pero bueno, en el Senado es muy complicada la situación como tiene el Cambiemos, porque es bastante la diferencia. Armando, en el Senado, ¿el macrismo podrá hacer pasar? Hoy, por ejemplo, cuando yo escuchaba a la canciller futura, Susana Malcorra, diciendo, bueno, el ALCA no es mala palabra. Un tratado, el ingreso al ALCA, necesita aprobación parlamentaria sí o sí. Hay cantidad de cosas que necesitan aprobación parlamentaria sí o sí. Y en el Senado no hay ninguna posibilidad que el macrismo tenga mayoría, ¿no? Claro, en realidad yo creo que nunca va a tener mayoría el macrismo a lo largo de su gobierno, incluyendo la eventual reelección. Y estamos hablando de un buen gobierno de parte de Macri, del cual dudo. Pongo en duda porque los gobiernos de la naturaleza ideológica que expresa Macri han sido siempre los dictatoriales. Y por lo tanto me parece que va a ser en contra de las aspiraciones populares. Eso. A menos que él se demuestre ser un político que justamente mi crítica es por sí, que tenga más flexibilidad que ideología, decís vos. Por supuesto, manejar la realidad. Hay un 50% de argentinos que no lo han votado. Claro. Él maneja el conjunto, tiene una idea general y avanza dentro de las posibilidades
paso a paso. No puede venir a gobernar como si fuera un monarca o un gerente. Tiene que dialogar y abrir espacios y acuerdos. Armando, te agradezco mucho el contacto. Ahora quiero empezar a mostrar las memes, porque esto es lo que decíamos antes. El hartazgo de la gente se ve en las redes sociales, ¿no? Quiero que empecemos a hablar de lo que estábamos hablando antes con Fabio, de el hartazgo que se manifiesta en esto, en el humor popular. Perdón, así es. El humor popular, hay que aclararlo con los memes. Acá tenemos. ¿Sí? Estas son las fotos. A ver si la sortija convertida en el bastón de mando, ¿no? A ver si se la da, si se la saca Macri o no se la saca. Yo creo que sí. Macri con una casa de gobierno, con el perro. Vos me decías antes que acá un bastón de mando con la hoz, digamos, para la guadaña de la parca. Esta no la veo bien. ¿Qué es? A ver. Alguien que le está poniendo la banda a Macri. Macri prendido fuego. Esa es Mi Pobre Angelito. Muy usado como meme. Exactamente. Mientras tanto, vos me decías que lo que se ve es la discusión del salario. Es la discusión del salario. La gente transforma en meme las cosas que le parecen ridículas y las ridiculiza 10 veces más. Es uno de los recursos que se tiene para hacerlo chiste. Ahora, lo que uno ve de la discusión real no va por ese camino. Por eso se transforma en tanta burla. Es bastante divertido también verlo de esa forma porque se ve la originalidad de la gente. Ahí aparecía una imagen, por ejemplo, de una cuenta que se llama Eameo, que es una cuenta de un grupo de diseñadores argentinos que hace muchos memes y burlas y chistes sobre actualidad de cualquier tipo. Siempre, si hay alguien que se pueda molestar, se puede hacer una parodia, ahí van a estar ellos haciendo una al respecto. Yo quiero que vean esto. Uno de los más grandes imitadores de la Argentina, Martín Bossi, que puede imitar a Macri y a Cristina, intentó aportar una visión ideal de cómo podría o debería haber sido una conversación entre Macri y Cristina. Véanla. ¿Estás nervioso? ¿Qué tenés miedo? ¿Miedo tenés? Te estás haciendo bullying a vos mismo. Tenés que tener coraje. No seas light. No seas light. Si vos sos grosso. Si vos sos grosso, viejo. ¿Eh? Oh, 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 oh. Estoy con vos. Oh, 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 oh. Estoy con vos. Bueno, ese es el momento, hijo. Es ahora o nunca. Send. ¡Hola! Hola, sí, disculpe la molestia. Soy Mauricio. ¿Qué Mauricio? Macri. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Me cortó? Vamos vuelta. Insistimos. Hola. ¡Te corto! No me corte. ¡Te corto! Bueno, no me corte, doña, por favor. No me digas doña. Bueno, no me corte, Cris. No soy Cris. Todavía soy Cristina, la presidenta de todos los argentinos. Yo llamaba para hacer una pregunta. Mauricio, no sé si te diste cuenta que son más de las 4 de la mañana. Hay 40 millones de argentinos. 40 millones de argentinos durmiendo y descansando. ¿Sabes lo que pasa? El otro día nos reunimos, estuvimos charlando hermosamente, pero me olvidé de preguntarle lo más importante. Pregunta. En la Quinta Olivos, ¿hay wifi? Hola. ¿Me cortó? ¿Otra vez? No hay diálogo, viejo. No se puede dialogar, viejo. No se puede dialogar. Intentalo de vuelta. Vamos, una vez más. Sí, disculpe, soy yo, Mauricio, de vuelta. ¿Sabes lo que pasa? Yo en la máquina tengo 50 gigas. Es Ayrton C en la máquina. Vuela. Entonces yo no puedo pedir menos que eso. Por eso estoy preocupado. Tengo wifi. Bien. Y usted sería tan amable, disculpe la molestia, ¿no? De vuelta. Si me puede dejar la clave o dar la clave. La clave es mía hasta el 10. Después del 10 lo que quieras. Si querés te la dejo en un imán, sobre una heladera. También te puedo dejar teléfono de delivery de empanadas. Ok. Buenísimo, empanadas. Me gusta la gomita, grosso.
Bueno, y una pregunta, ¿Netflix qué onda? ¿Tenemos...? Ah, sí, Netflix, sí. Sí, por supuesto. Más de una vez he declarado en público que soy cinéfila y seriéfila. Y amante de la cultura audiovisual. Yo también, me enganché con un par de series así por Netflix, excelentes, ¿eh? Además, le voy a pasar un par, estoy reenganchado, buenísimo. Soy fanática, te lo digo. Soy fanática de House of Cards, no sé si vos la ves. House of Cards, sí, House of Cards. Me encanta. Yo soy fanático, así que bueno. Coincidimos. Qué loco. Sí, qué groso, ¿no? Coincidimos. Bueno, Mauricio, es suficiente. Nos vemos en la Asunción. Buenas noches. No me corte, una más. ¡Quiero dormir! Por favor, escuche esto, muy groso. En el momento de la Asunción, cuando usted me pone la banda y yo digo, sí, juro, tengo pensado que entre un solo de batería y comienza a sonar la canción Pop Up the Chean de Technotronic, Wopero, Wopechean, a Wope, grosísima. Y ese es su Manzanini, Vidal, Carrió, Scioli y todos los muchachos y empezamos a perrear para un lado y para el otro. Hacemos un trencito tipo carnaval carioca, el trencito de la Unidad Nacional. Si hacemos eso, metemos más de 10.000 millones de visitas en YouTube. Grosso. ¿Qué le parece? Un horror. Bueno, esta era la versión del... Les aclaro que igual lo pueden ver en internet, el video de Martín Bossi. Termina bien, terminan dialogando, que es como no terminaron por ahora las negociaciones para el traspaso de mando. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Mientras tanto, claro, mientras estos detalles se están discutiendo en la Argentina, y yo creo que están hipertrofiados, porque finalmente van a terminar siendo una anécdota dentro de un par de días, cuando Mauricio Macri ya sea presidente, un terremoto está sacudiendo Sudamérica. En menos de, ¿cuánto? 15 días, ganó Mauricio Macri en la Argentina. A Dilma Rousseff la van a mandar a juicio político, le habilitaron un juicio político, y este domingo perdió Nicolás Maduro por paliza en Venezuela. ¿De qué se trata todo esto? Está volviendo la derecha a América Latina, y con la derecha, ¿hay injerencia de los Estados Unidos? Nunca voté con un 5,9% de desocupación. Se ha cerrado el comicio. Mauricio Macri ocupa el primer lugar. Se optó por un cambio. No hay nada que temer, todo es esperanza. Ustedes empezaron a gritar, sí se puede, sí se puede. Hicieron posible lo imposible con su voto. El 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. ¡Es acá! ¡Es ahora! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Es acá! ¡Es ahora! El presidente de la Cámara de Diputados autorizó la apertura del proceso de juicio político a Dilma Rousseff, que se acusa de adulterar las cuentas públicas del país para maquillar la crisis económica. Ella no tiene autoridad para continuar gobernando. Ella es la propia crisis. Son inconsistentes e improcedentes. Las razones detrás de esa solicitud son inconsistentes e infundadas. No he hecho nada ilegal. No hay en mi contra una sospecha de desvío de dinero público. No tengo cuentas en el exterior. Celebración en la oposición venezolana tras el resultado en las elecciones parlamentarias. Comenzó el cambio, Venezuela. Hoy tenemos razones para celebrar. ¡Creamos una nueva mayoría! ¡Una nueva Venezuela! El respeto por los que ganan, el respeto por los que pierden. Estoy seguro, absolutamente, que saldremos de esta para una nueva mayoría revolucionaria, chavista y bolivariana. El país vive la peor crisis de su historia. Esta es la asamblea que va a instalarse el 5 de enero convocando a la Unión Nacional. El cambio es incluyente.
A veces, muchachos, hay que levantar la mirada de la Argentina y mirar lo que está pasando alrededor. Lo que pasa en la Argentina no pasa de casualidad si uno no entiende los contextos internacionales, si uno no entiende lo que pasa en Brasil, principal socio comercial de la Argentina. 3 de las principales economías de América Latina, de Sudamérica, están sacudiéndose, y están sacudiéndose porque están terminando periodos largos de gobiernos redistributivos de centroizquierda. En Argentina ya se fue Cristina, se va... horas más, horas menos, se va Cristina, asume Mauricio Macri. En Brasil, después de un lento y largo deterioro de la economía, hay un pedido de juicio político muy serio contra Dilma Rousseff, y en Venezuela hubo paliza para el chavismo. Así que invité a Gabriel Puricelli y Luis Rosales, que son analistas internacionales, a que me ayuden a entender y hacer esas preguntas molestas. Hoy, por ejemplo, la canciller en futura, Susana Malcorra, dijo, bueno, el ALCA no es mala palabra, cuando hasta hace poco lo recordamos a Chávez en los videos de archivo diciendo ALCA, ALCA, al carajo en Mar del Plata. ¿Qué va a pasar? ¿Vuelve Estados Unidos se vuelve a interesar en América Latina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, Estados Unidos nunca ha dejado de estar interesado en América Latina. La pregunta que hay que hacerse... No le iba bien, pero también la pregunta que hay que hacerse es cuántos recursos diplomáticos y económicos tiene Estados Unidos, que está tan atrapado en otros escenarios del mundo, para volver a dedicarse seriamente a la región o para volver a una forma de relacionamiento con la región como la que existía sobre todo antes del 11 de septiembre del 2001. Lo que dicen algunos es que Estados Unidos le dio tanta bola al petróleo en Medio Oriente que acá en América Latina ganó terreno China. En Brasil, en Argentina, que China le está copando la parada con sus empresas. Hecho que por otra parte no es un hecho coyuntural, sino que es un hecho estructural. La Argentina y Brasil son los 2 principales exportadores de soja del mundo. Paraguay es el tercero. La realidad china es una realidad material dura que está ahí para quedarse y que no tiene que ver con juegos palaciegos o con juegos diplomáticos. Estamos avanzando en una nueva configuración del mundo, donde indudablemente por un periodo bastante largo, que tal vez sea el periodo de lo que nos quede de vida a los que estamos teniendo esta conversación, Estados Unidos va a seguir siendo la potencia predominante, pero se va configurando un mundo multipolar donde China tiene mucho para decir, mucho más allá de los procesos políticos coyunturales y del posicionamiento coyuntural de los gobiernos. ¿Está llegando al final un periodo de gobierno redistributivo de centroizquierda en América Latina? Tiene que ver con el cambio del ordenamiento económico internacional también. No es casual que todo este boom haya sido este boom de los gobiernos redistributivos, como llamás, otros dicen populismos, llamarlo como vos quieras, coincidió con altísimos precios de los commodities que producían todos estos países, todos nuestros países. Pero todos están perdiendo las elecciones por problemas en la economía cotidiana. Digo, en Argentina por la inflación, en Venezuela ni hablé, la inflación, desabastecimiento, en Brasil que aplicó recetas ortodoxas por el deterioro del poder adquisitivo también. El modus operandi es casi el mismo, digamos, el procedimiento es el mismo. A partir de un parate importante de la economía y una desaceleración del crecimiento primero, decrecimiento después y un empobrecimiento de las sociedades en general, a partir de allí empiezan a reclamarse otra serie de exigencias por parte de las sociedades que claramente provocan hartazgo, cansancio de regímenes ya muy largos todos, ¿no? Damián Dipache tiene un detalle que me llamó mucho la atención este fin de semana, que es la cantidad de empresas multinacionales, sobre todo dedicadas al consumo masivo, que están pensando en venir a la Argentina y que no lo hicieron en estos años porque tenían cepo, prejuicios políticos con el gobierno o lo que sea. Contame cuáles son, Damián. Sí, es así, Rolando. La realidad que, bueno, son algunas empresas que no quisieron venir en algún momento y otras se fueron. Louis Vuitton, Armani, Forever 21, etcétera, ¿no? Y acá lo que hicimos, vamos a mostrar en las placas, cuáles son las ventajas que tiene esto para nuestra economía y algunas consideraciones a tener en cuenta. Fíjate que una de las ventajas es, obviamente, de una acumulación de capital a partir de las llegadas de estas empresas. Crece el stock de capital en nuestro país. Eso genera que haya un crecimiento de la demanda efectiva. Eso es lo que apuesta Macri. Es lo que apuesta Macri. Algo importante es el tema del ingreso de las divisas. Al ingresar las divisas, obviamente va a fortalecer reservas. Otra cuestión importante es la generación de empleos, más que nada en el sector de servicios y comercio. Y otro punto importante es la mayor competencia. Mayor competencia que estas marcas es relativo. ¿Por qué? Porque son grandes marcas y tienen algo que es un monopolio, que es la patente de marca. Por lo cual la realidad es que el precio que tienen en sus economías locales lo van a tener en términos de dólares en esta economía local, ¿no? Está bien, pero eso no puede provocar que haya crisis para las pymes, por ejemplo. Digo, sí. Si vienen esas grandes superficies, yo pienso en H&M, que vos vas a Chile y te vende un jean en 300 pesos. El mismo jean que acá, por calidad lo pagás no sé, 1.200 mangos. ¿Cuánto puede afectar a la industria nacional? Que ya sabemos que vende caro, pero bueno.
¿Cuánto puede afectar a la industria nacional? La realidad que claramente ese es el dilema. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que lograr, cuestión que ya pasó en otro momento, es que estas inversiones ingresen en nuestro país con ciertos requisitos. Acá pusimos algunos, requisitos de empresa conjunta, es decir, la empresa que venga a nuestro país se tenga que asociar con algún capital local para que parte del paquete accionario quede en nuestro país y parte quede en el exterior. Otro es el requisito de contenido local, es decir, viene la empresa a nuestro país, ¿cuánto de nuestros insumos y productos va a utilizar de nuestro país y cuánto de empleo A ver, va a crear? ahí te voy a hacer un parate. ¿Se viene la apertura de las importaciones? Bueno, la verdad que estamos en un terreno un poco... la globalización, me suena a que viene la apertura de las importaciones. Sí, me parece que estamos en un terreno un poco de adivinación, ¿no? Porque si uno se tuviera que atener a lo muy poco que se dijo durante la campaña electoral, me parece que desde el punto de vista estrictamente del análisis es bastante imprudente decir mucho de lo que va a venir antes de escuchar el discurso que uno espera que sea un discurso de fondo del nuevo presidente frente a la Asamblea Legislativa. Hoy Macri ya tuvo que salir en su Facebook a decir que los sueldos de hasta 30.000 pesos no van a pagar ganancias sobre el aguinaldo porque había empezado a correr la versión. Primero habían dicho que sí, que no iban a pagar ganancias sobre el aguinaldo. Después, hoy, había circulado muy fuerte la versión de que no iban a poder dejar de cobrar ganancias con el aguinaldo. Bueno, Macri dijo que el mínimo no imponible subirá a 30.000 pesos y esto va a ser aplicable desde el aguinaldo y que después, a partir de ahí, va a mandar un proyecto de ley para modificar la escala del impuesto a las ganancias. ¿Vuelve la globalización? ¿Vuelve la apertura de importaciones? Y coincido acá con Puricelli, es difícil de predecir qué decisiones se tomen desde lo económico y en el relacionamiento de la Argentina con el exterior. Pero yo les hago una pregunta maldita a los dos, Dale. muchachos. ¿Las importaciones no operan como un freno a la inflación? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Aunque después termine, hay Sí, que graduarla para que no te destruyan el empleo. Justamente, no es la única variable. Y justamente lo que en general no se termina de discutir es cuál es la racionalidad de determinadas protecciones. Es decir, cuál es el pacto que la sociedad establece con los sectores protegidos para establecer protecciones durante un determinado plazo. También, pero deben tener las empresas objetivos. nacionales tuvieron 12 años de protección y Bueno, terminaron pero cazando en el zoológico. Pero estamos en una etapa de transición. A ver, analicemos la región, porque también estas decisiones no se toman aisladamente. Una economía sola no las puede tomar. Analicemos la región. La Argentina ya cambió de signo, claramente. Cambió de signo. Y Macri no es que hizo la de Menem, dijo lo que iba a hacer. Y además la sociedad votó a Cambiemos, a pesar de que del otro lado se explicitó muy claro con la campaña negativa lo que podía pasar de Scioli, los miedos. Ahora, Y la Damián, sociedad votó. vos que estás en contacto con las pymes, ¿hay temor en las pymes de que con la llegada de las grandes superficies y los grandes players puedan perderse puestos de trabajo y cierre de fábricas? Bueno, la realidad es que las grandes superficies ya llegaron y tienen una concentración, un oligopolio conformado que representa el 58,7% de la capacidad de ventas de alimentos y bebidas del país. Acá estamos hablando, por ejemplo, de indumentaria, calzado, que son minoristas, pero son grandes cadenas. Lo importante es entender que las inversiones extranjeras directas que lleguen a nuestro país, ¿cuánto va a incrementarle el producto nuestro? Por ejemplo, nosotros en indumentaria y calzado, en el sector de franquicias comerciales, el sector minorista, representan el 22% del comercio minorista y a su vez representa el 47% de nuestras franquicias. Si viene una inversión extranjera directa y se asocia con esa cadena para impulsarla al mundo, nuestro producto también es exportable, no solamente importamos. Sí. Por lo cual también hay que ver cómo va a ser esa inversión extranjera directa. Si va a ser directamente para importar o para generar muchachos, nos entretenemos tanto en la discusión, nos van a sacar del aire. Así que... Pero además hace falta imperiosamente que entren dólares. Sí, claro. Entonces, si vienen por esa vía, bienvenidos sean, obviamente con algunos recaudos, algunos controles, pero la Argentina necesita dólares. Yo creo que va a ser sin duda el debate de cuánto abrir y cuánto no abrir. Pero acordémonos que necesitamos dólares y necesitamos imperiosamente dólares. Venezuela necesita dólares y pasta de diente. Sí, claro. Yo vengo de ahí, Rolando, yo lo vi en su momento. No se puede vivir. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas